Hola a todos, bienvenidos a las charlas de Apple Esfera. Esta vez vamos a hablar de Siri. De la nueva generación de Siri. No sé si conocéis a Siri. Sí. ¿Conocéis? Sí. Bueno, aquí fuera hay un Google Home y hemos estado jugando antes con él un poco. Le hemos preguntado la opinión, ¿no? Yo creo que a mí no me entiende. No sé, igual no hay falta de comunicación entre Google... Entre Assistants. Sí. Pero bueno, vamos a hablar de la nueva generación de Siri porque con la llegada de iOS 12 se van a potenciar muchas cosas de Siri, pero vamos a hablar más de rollos técnicos, que al final es una cosa que ya dejaremos para otro momento. Eso. Vamos a hablar de experiencias, ¿vale? A mí había un artículo que me gustó mucho que escribiste tú sobre Siri, que bueno, prácticamente fue Siri la que te sugirió el artículo a ti, ¿no? Fue algo fortuito. Vino llamando a mi iPhone. De estos que aparecen sin pensarlo, ¿no? Eso es. Sé que prometí que no iba a instalarme la beta de iOS nunca más, pero en cuanto salió la beta de iOS 12 me la tuve que descargar. ¿Puedes prometer ahora mismo aquí delante de todos nuestros oyentes y videntes? Bueno, como se diga, que no te vas a instalar iOS 13 el año que viene. No puedo prometer eso. ¿Ves? Perfecto. Bueno, continuemos. Eso es. Bueno, el caso es que un viernes, y el viernes ese, inmediatamente después del lanzamiento de la beta, iba a celebrar un cumpleaños en mi casa y invité a mis padres. Y se lo comenté a mi madre por iMessage. Por iMessage, no WhatsApp ni ninguna otra cosa. O sea, tú no lo tenías en ningún calendario, no lo pusiste en notas, ni recordatorios, solo por mensajes. ¿Le dijiste a Siri que enviara el mensaje? No. ¿O lo enviaste tú escribiendo? Escribiendo. Por iMessage. Hay que dejar claro que no es WhatsApp ni ningún servicio de terceros de mensajería. Entonces, en el mensaje le decía, oye, acordaos de venir a la cena a las 9:30, ¿no? Algo así, típico. Y bueno, pues vinieron y estuvimos cenando, empezamos a cenar, tal, y me llegó una notificación de Twitter o algo así y saqué el iPhone del bolsillo, lo tenía en el bolsillo, y muy educado, dejándolo en el bolsillo. Y... Sí, pero porque tienes el reloj y te llegan las notificaciones al reloj. Eso es. Esa es la excusa de los de Apple Watch. Bueno, el caso es que decidí mirarlo en el móvil y me apareció ahí una notificación que no había visto nunca, con la ruedecita esta de los ajustes, estaba en inglés, que me imagino que es porque no les ha dado tiempo, porque es una beta, y me decía algo así como, oye, la cena con Anne, que es el nombre de mi madre, parece importante. Eso a cuadros. ¿No crees que deberías activar el modo no molestar? Y ya eso me dejó totalmente descolocado. Hice capturas, lo cuento en el artículo, hice capturas, me olvidé y puse el modo no molestar siendo muy obediente y ya me olvidé del iPhone toda la noche. Y después, pensando qué es lo que había pasado, pues evidentemente, como hemos dicho, no era ni por una sugerencia del calendario ni historias de esas, era por el mensaje de iMessage que le había mandado a mi madre antes. Todas las aplicaciones integradas de Apple que ya están en iOS 12 tienen esta nueva integración con Siri, que es un poco un mini ecosistema dentro del teléfono, y es importante remarcar que está dentro del teléfono. Esa información de cómo utilizas el teléfono. De cómo utilizas el teléfono no sale fuera hacia ningún servidor ni sí, eso nos lo confirmó Apple después, porque preguntamos si, oye, esto sale en algún momento a un servidor de iCloud, ¿hay un servidor que esté leyendo mis mensajes? Y no, confirmaron que efectivamente se hace on-device, que es como lo llaman, y no sale de ningún sitio. Eso es muy importante porque es una de las diferencias entre los asistentes virtuales que tenemos hoy en día. Muchos utilizan la información Google, a un servidor ahí en donde sea y la procesan con técnicas de Big Data o con lo que sea para devolvernos información. Los iPhone tienen un alcance a lo mejor más limitado en el sentido de que no pueden hacer tanta combinación de datos porque no los tienen todos, pero sí que saben todo lo necesario de la persona que lo está utilizando, como en tu caso, Eduardo. Siri te puedo recomendar eso. No solo es interesante porque te puede recomendar eso, pero a lo mejor te puede recomendar en base a tus gustos musicales, te podría llegar a recomendar en algún futuro lejano o cercano. Oye, pues ha salido el disco de Chet Faker que mola muchísimo. Y aunque no lo tienes en tus listas, aunque no lo tienes en tus listas, este estilo musical te va a gustar. O hay un concierto de este tío en Madrid en tal fecha, porque veo que te gusta. También te hace sugerencias por ubicaciones. Me imagino que sabrá que estás en un cine, te dice activa el modo no molestar o el modo. Bueno, Apple Watch es el modo teatro. No sé si eso llegará a decirlo, pero también tiene en cuenta la ubicación en la que estás. Sí. Al final, esta nueva combinación de Siri que iOS 12 está prometiendo con la integración primero con el resto de sus propias aplicaciones y luego con third parties, con el tema de Siri Shortcuts, que ya comentamos otro día con Julio un poquito cómo funcionaba todo eso. Yo creo que es una forma muy importante de acelerar el desarrollo de Siri
preveniendo que tus datos personales no salgan a ningún sitio, y sobre todo con las aplicaciones que tú más usas, que es lo importante, porque nadie que esté en Houston, en el data center de Google, tiene por qué entender muy bien. Diciendo Eduardo Archango. Exacto, entonces tú tienes aplicaciones que más usas y son con las que más interactúas. Ahora mismo con Siri Shortcuts, tú lo habrás visto en la beta, si envías mucho un mensaje a una persona, te recomienda esa acción para que la metas dentro de Siri Shortcuts, hasta que llegue la nueva versión de Workflow. Tengo una, que es que creé una que es un cronómetro de 8 minutos, porque por las mañanas preparo un huevo duro, pongo la cuenta atrás. Secretos de Archango. Y le digo, huevos. Entonces me pone la cuenta atrás de 8 minutos, tío. ¿En serio dices huevos y te pones una cuenta atrás de 8 minutos? Sí, o la palabra que quieras puedes poner. Pero tú tienes, bueno, Yo tengo es puesto curioso, huevos. es curioso. Esto hay que probarlo. Pero hablando de curiosidades, yo creo que Eso. aquí vamos a atracar ahora a una persona del Está equipo detrás que de las está detrás cámaras. de las cámaras, que os sonará. Es Mario, para que nos cuente. Por favor, ven y cuéntanoslo tú aquí ahora mismo. Aquí tenemos a Mario, que nos va a contar una de las anécdotas con Siri que yo nunca había escuchado y que yo creo que incluso Iker Jiménez debería tomar nota. Y es, bueno, cuéntalo. Cuéntate. Te voy a quitar el micro. Sí. Porque yo no estoy microfonado, pero ahora se me va a escuchar. Lo que me pasó el otro día, que se lo contaba a ellos, fue que estaba yo durmiendo. Yo estaba durmiendo ya a las 12:30 de la noche, más o menos. Estaba yo ya durmiendo y el iPhone estaba en la mesita de noche. Como esto. Como estos están ahora mismo, cargando. Y era todo a oscuras y de repente se escucha pip pip, hola. Y digo, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Lo primero, me acojoné. Una voz hablando ahí en mitad de la noche. Es normal, me acojoné. Pero digo, voy a mirar a ver qué he dicho yo para que me responda hola, Siri. Y miré y ponía, hola, sí, la primera vez. Y digo, yo no he dicho eso, yo estaba durmiendo. Y entonces es como os he comentado antes, que yo digo, es un intermediario entre fantasmas y humanos. Siri. Digamos Iker que es la Jiménez. Siri Medium, es una nueva característica de Siri. Bueno, pues aquí pueden ser muchas cosas. Pueden ser que a lo mejor un... Hala, hasta luego. Gracias, Mario. Puede ser que quizás un sonido ambiente poco audible haya entrado y lo haya interpretado con esas palabras, que muchas veces pasa. Siri. Pero es curioso el que haya pasado eso exactamente, justo bueno, por la noche, que no hay muchos ruidos, y Mario nos promete que estaba durmiendo, porque eso de sí, pero bueno, nos promete que estaba durmiendo. Ha habido casos con otros asistentes. Yo recuerdo que hubo Con uno hace Alexa. poco con Alexa, que estaba la gente en casa y de repente se oía Imaginaos. en Sí, mitad de eso la pasa. noche una carcajada ahí siniestra de un asistente Sí. que me muero. Al final, tenemos que tener en cuenta que los asistentes que vamos a meter en casa son realmente micrófonos que van a estar permanentemente escuchando todo, y también tenemos que entender que en algunos casos esos datos van a salir fuera de nuestra casa y en otros hay un cierto tipo de proceso. Aquí es importante que estos asistentes no sean solo... porque está tendiendo a ocurrir algo parecido a lo que pasó con los teléfonos, y era que hoy en día decimos que esto es un teléfono inteligente cuando en realidad esto es de todo menos un teléfono. Sí. Y los altavoces está empezando a pasar lo mismo, altavoces inteligentes, realmente casi menos altavoces hoy en día son de todo, son un centro de control domótico, son muchas más cosas, y vamos a ver más situaciones curiosas como De este tipo. esta. Esperemos que el HomePod llegue Yo creo pronto. que en ese sentido Apple tiene que dejar claro el tema privacidad de qué es lo que mandan mis servidores, qué es Sí. lo que no. Y la inteligencia que en el dispositivo tiene que machacar mucho con ese tema. Aquí en las Keynotes, Apple lo está dejando claro últimamente, dedicando un tiempo y una diapositiva, que las diapositivas en una Keynote son oro, porque es el mensaje directo que quieren que la compañía transmita a quien está viendo la Keynote, ya que quienes lo estamos retransmitiendo. Periodistas. Y es muy importante al final que todo eso bueno, pues llegue a los usuarios y entiendan que no es simplemente un procesamiento de la voz, un proceso de lo que dices, sino que también está conectado con muchos servicios, y esto es el principio de la llegada del Internet of Things, como conocemos, que ya está mucho más cerca de lo que pensamos, porque... Tú tienes la casa domótica ya. Y tengo muy poquitas cosas. Tengo 3 bombillas, 2 enchufes inteligentes y 4 chorraditas más. Pero cuando realmente llegue la domótica de verdad, que es que cuando te vayas a comprar una casa te digan,
mira, tienes las ventanas así, tal, pero es que además tienes una centralita de HomeKit aquí para el tema de las persianas, por ejemplo. Yo me acuerdo cuando nos enseñaban Apple TV de cuarta generación en Londres, Apple preparó una casa en el que tú decías a Siri, pon esto en modo cine, y las persianas se bajaban, se atenuaba la luz, se ponía la película que querías ver. Yo creo que el futuro va un poco todo ahí, y esa interconexión es importante que se gane un poquito más primero de conectividad con las aplicaciones, porque es muy importante el tema de Siri Shortcuts, que llegue también. Poder decirle esa palabra clave para que haga otras acciones. Esa palabra clave que, bueno, ahora mismo, por ejemplo, en el reloj ya está, la han quitado, que solo sea activarlo. Ya quítalo Oye Siri, ¿no? Ya han quitado el Oye Siri porque es simplemente un poco, con girarlo. Exacto, ya lo coge. Y bueno, pues el reconocimiento cada vez será más preciso. Antes nos sorprendía viendo en Twitter un vídeo, creo que era de Julio además, que la voz de Siri en inglés es casi perfecta. Sí. O sea, yo creo que costaría distinguir una voz real de una persona de esto, que también es otro campo de mejora. Cada idioma tiene que ir mejorando y irá por su propio camino, aunque sea el inglés el que predomine en todo eso. Y bueno, de cara al futuro, ¿tú cómo ves a la Siri del futuro? ¿Cómo ves que será Siri en iOS 13, en iOS 14 o en cómo conectará? Porque, por ejemplo, en CarPlay también es muy importante para manejar cosas con el coche, pedir música, pues, todo. Si te das cuenta, al final, Siri es mucho más que una voz, porque desde hace varias versiones de iOS, Apple está metiendo en Siri un montón de cosas, como las recomendaciones estas de activar el modo no molestar, pero también es una función de Siri cuando tú mandas un texto, en plan, nos vemos mañana a las 10 de la mañana, y te aparece subrayado. Pues ese subrayado le das y se puede añadir un calendario a tu calendario, y luego lo completas y tal. Pues eso es de Siri, ese tipo de inteligencia de machine learning, de aprendizaje automático, que Google y Microsoft y todas estas siempre dicen machine learning, inteligencia artificial, tal. Apple no menciona esas palabras, sino que simplemente dice que es Siri. Y cada vez son más funciones que no tienen que ver directamente con la voz, y con shortcuts esto va a ser un avance brutal. Esto que dice Eduardo también lo podéis ver, por ejemplo, cuando bajáis el Control Center o la búsqueda, y te dice aplicaciones que Siri te recomienda, recomendadas por Siri. Eso, justo. Siri también es eso, no solo cuando le preguntas, no es la voz que preguntas, como dices tú, es el cerebro. Todo ese cerebro proceso, detrás de... todo ese proceso. Y también es importante que todos los grandes altavoces inteligentes que están saliendo ahora tienen detrás un asistente. O sea, no solo son altavoces, como en su momento fue el iPod Hi-Fi, que bueno... Ahora la gente le tiene como un poco de, bueno, en aquella época esto fue un fracaso de la compañía, pero no fue así. No fue así en el sentido que no tuvo un ecosistema realmente. No vendieron masivamente, pero el sonido era espectacular. Yo tuve oportunidad de probarlo en su momento y fue espectacular para lo que había en la época. Era además un diseño bastante novedoso porque eran muy líneas minimalistas, muy Johnny Ive. Y el problema que tuvo es lo que tú dices, que no tuvo un ecosistema como el que tiene ahora, y por eso es tan importante, que ya no solo es el hardware de tener el HomePod encima de la mesa, es todo lo que puede dar de sí cuando se conectan muchas más cosas que cada vez más va a pasar, incluidas aplicaciones. O sea que es un momento importante. Una cosa que me gustaría saber también del futuro, con estos shortcuts, ¿se podrá crear una palabra clave para llamarle a Google Assistant si tengo un altavoz en otro lado, o a Alexa? Eso, o sea... Siri, dile a Alexa que llame al Telepizza. No sé. ¿Y por qué no llama a Siri? También. Sería con la aplicación. Sería lo más cómodo. Lo que sí que tendría que hacer Siri es poner que este vídeo tenga 5 estrellas o que le deis al me gusta. También darlo en los podcasts para los que no veis en el podcast. Y bueno, seguiremos hablando con Siri, de Siri. Igual algún día la invitamos. Esperemos que no tengamos más... Esperemos que Mario pueda dormir por las noches y que los fantasmas no hablen a través de su Siri. Si te vuelven a decir algo, por favor, Mario, dínoslo. Tenéis informados y iremos comentando las novedades del tema, no os preocupéis. Gracias por estar ahí, nos vemos en la próxima charla. Venga, hasta luego.